Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, una entrevista con Altagracia Salazar, mi colega, mi hermana, mi amiga de tantos años. Vamos a hablar del ejercicio periodístico en la República Dominicana. Vamos primero a hacer una breve pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida una vez más, querida. Gracias, Gustavo. Gracias a la gente que nos está mirando. Bueno, yo quise traerte porque yo creo que tú eres de las sobrevivientes de este oficio, de los que no nos negamos a dejar de ser periodistas, ¿verdad? Sí. Y además de eso, tú has insistido en tus espacios cada vez más breves. Ilimitados. Más escasos, ¿verdad? Porque parece que hay gente que no te quiere, la gente te quiere, pero hay gente que tiene espacios que no te quieren. Tú insistes sobre lo crítico que se ha convertido, pero crítico en el sentido de pobreza, que se ha convertido el ejercicio periodístico, que está en una etapa crítica, para decirlo así. Yo no sé si es el periodismo nada más, porque el periodismo es lo que nos toca a nosotros. Es nuestro oficio, nuestra profesión. Es nuestro oficio, es lo que hemos hecho toda la vida, es lo que hemos estudiado. Pero el gran drama de la vida dominicana y de lo que significa el periodismo, decía Pulitzer que la calidad de una democracia era proporcional a la calidad del periodismo. En un país donde el periodismo no tiene calidad, la democracia tampoco. A él se le atribuye también una frase que a mí me encanta, que es que el periodismo es publicar aquello que incomoda al poder, sea político o económico, que el resto es relaciones públicas. El resto es relaciones públicas y que el periodismo es el perro guardián de la democracia. Por eso muerde. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? El lindero, la franja entre periodismo y relaciones públicas en República Dominicana se perdió. Y lo más grave del asunto, yo creo que cualquiera que esté en su casa se puede dar cuenta viendo una rueda de prensa por televisión. En República Dominicana ya los periodistas no preguntan. Y los funcionarios muertos de risa. Y los funcionarios dicen, ya ni siquiera los funcionarios, porque aquí empezaron los funcionarios. Pero ya también los empresarios dan cuenta que eso es bueno y lo están imitando. Eso es bueno y lo están imitando. Y se quedan igualitos los periodistas. Sí. Y como se quedan ahí, parece que esa va a ser la moda, la capacidad crítica del periodismo, la capacidad de dudar de los periodistas. Aparentemente no se está enseñando en las escuelas o en los medios de comunicación, no se lo piden, porque cualquiera de las dos cosas puede ser, y lo que tenemos es un ejercicio muy mediocre. Mira, de los maestros de este oficio que uno respetó y quiso tanto, recuerdo a mi querido don Cuchito, Mario Álvarez Dugan, que decía que los periodistas no deben permanecer mucho en una fuente, él decía, porque decía que la fuente los mareaba en aquellos años. Terminaban como si confundiendo si el funcionario es amigo o el empresario es amigo, y ya no se perdía esa capacidad de cuestionamiento. Lo otro es que comenzó a darse un fenómeno que una amiga que es periodista pero ya está retirada porque ya tuvo que buscar un trabajo en relaciones públicas en una empresa privada, porque ella decía que fue viendo un fenómeno. Ella trataba de ser insistente y cuando cubrió una rueda de prensa, después que salían, los demás comenzaban a atacarla. ¿Pero por qué tú haces esa pregunta? ¿Por qué tú esto? ¿Por qué lo otro? O sea, como a quien de verdad hacía periodismo se le comenzó a ver mal. Bueno, pero es el acomodamiento y la falta de criticidad. Yo recuerdo que el difunto profesor Malagón decía, duden siempre. Sí, lo de Hermann Hesse, sí. Dudar siempre, duden siempre, y el periodista que no duda no es periodista, porque si
Si fulano te dijo, yo tengo una anécdota de una estudiante de comunicación ya profesional y muy vinculada emocionalmente con nosotros, que cuando Johnny Ventura era alcalde de la capital, anunció que iba a construir 5,000 apartamentos en Los Praditos. Yo recuerdo eso como ahora. Y ella llega y me dice, y escribe 5,000 en en Los Praditos. Y ella había ido a Los Praditos. Ese, espérate. Y entonces ella llega y escribe que Johnny Ventura, y yo le dije, ¿y tú has ido a Los Praditos? Ajá, porque... No. Y digo yo, ¿y de qué tamaño eran los apartamentos? No, digo yo, pues mira, en Los Praditos no hay manera de construir. A menos que fueran cajas de fósforo. 5,000 apartamentos. Pero déjame ver, sí, Johnny Ventura lo dijo, digo yo, bueno, pero esa acción del periodista de ahora, de que el funcionario, el empresario, el que sea, le dice tal cosa y le escriben. La otra es que ya no existe el antecedente. No, eso sea porque se pegan mucha gente, se acomodan diciendo, bueno, ya la gente le poco, hay que hacer algo breve. Pero hay más. Cuando alguien usa los backgrounds, los antecedentes, se ve como una maldad, una necedad. Porque yo he recibido reclamaciones de políticos, a veces de funcionarios. Porque tú recordaste tal diciendo, cosa. Pero ¿cuál es la necesidad de recordar? Yo digo, sí, la necesidad es que sepan el contexto, quién es usted y por qué se ha hecho eso. Bueno, entonces ya eso no se usa. Y la gente no tiene capacidad, a menos que tú le digas que el que está diciendo eso es el mismo que dijo lo otro o que hizo lo otro, de tener un juicio crítico sobre una situación. Entonces, yo no estoy absolutamente desalentada del periodismo. Yo creo que no, que hay talento ahí. Ahora bien, el precario servicio que están prestando los medios de comunicación a la sociedad es que lo va a pegar. La sociedad lo va a pagar porque eso no hay manera de evitarlo. Sí. Bueno, hay que también hacer una discriminación en estos tiempos, porque yo creo que en gran sentido para bien, al surgir todas estas redes sociales, todas estas cosas, permite que no todas las ventanas sean cerradas. Sí y no, porque las redes sociales son una esfera que la gente a veces le llama periodismo ciudadano. Yo todavía trato eso. Que eso es cualquier cosa. Eso es cualquier cosa. Yo lo trato con ojeriza. Y la otra es que no hay ninguna criticidad en la cosa que te sale en las redes sociales y la gente se siente a veces dueño de una verdad dudosa. O tiende a creer cualquier cosa. Incluso pasan cosas como que cuando tú, en el ejercicio de la capacidad profesional, eres incapaz de asumir una situación porque tú no tienes la prueba. Una tendencia, esa que crean. De esa que crean. Que sabemos cómo se crea. Sí, y tú dices, no, yo no hay prueba de eso. Entonces te dice, fulana. No, ya tú eres una persona que no eres digna de que te saluden. De que te saluden o los corrompidos te dicen que porque tú no quieres seguir. Yo siempre digo que ahora pasa que lo que cobran quieren que uno haga gratis por lo que ellos están cobrando. Exacto. Ellos siempre están una agenda y entienden que ese es el tema y que tú obligatoriamente tienes que tratar eso. ¿Y quién dijo? A mí me escriben a mi transmisión, ¿y por qué usted no habla de eso? Digo yo, pero habla usted. Claro, ya ¿Por qué tengo que ser yo? No, que fulano, no, a mí no me importa lo que otro esté diciendo. Yo te planteaba lo de las posibilidades con esas herramientas de la tecnología que han irrumpido en el periodismo. No es la primera ocasión, porque los que tomamos historia de la comunicación sabemos que no es la primera que vez. Cuando comenzó la radio se declaró la muerte de los impresos y toda esa cosa. Bueno, te lo decía porque me gustaría imaginar el escenario, y es un poco espantoso, de República Dominicana en estos momentos, si solo tuviéramos los periódicos tradicionales, los medios impresos, por ejemplo. Si este país lo único que tuviera fuera los impresos, la gente no supiera lo que está pasando. Exacto, porque a veces uno ve unas portadas, unos headlines, unas portadas que tú dices, pero no es aquí. Pero eso no es la realidad que yo estoy viendo. Mira, cuando tú y yo estudiábamos periodismo, no me acuerdo cuál de los profesores decía que un periódico era tan bueno como que
cuando una persona llegaba a un país a donde nunca había estado, veía la portada de un periódico y entendía lo que estaba pasando. Sí, Malagón creo que era. ¿Verdad? Entonces eso se supone que yo llego a Puerto Rico y veo los periódicos de Puerto Rico y ya, yo sé lo que está. Pero el que lee lo de aquí no sabe lo que está pasando. El avión me trajo a Suiza. Sí, no sabe lo que está pasando. Yo leía los periódicos el jueves en la mañana y tuve el panorama en un país donde Participación Ciudadana pide por quinta vez que se investigue la construcción del hospital Dr. Darío Contreras, que duplicó. Más que duplicó. Más que duplicó el costo original por el que fue contratado. Y en ese mismo país meten a un hombre preso porque se robó medio saco de yuca. Esa es la República Dominicana. No solo eso, que quizá el Ministerio Público dio esa noticia como la gran noticia. No, que lo anunciaron. El Ministerio como prueba de su capacidad de trabajo. El Ministerio Público anunció que ese señor le había recibido una coerción, se robó medio saco de yuca. Un Ministerio Público que ha concentrado la información oficial, porque ya ningún fiscal puede dar declaraciones ni nada. Eso es una cosa increíble, ¿no? Por mínimo que sea. Nosotros tenemos un procurador, que es Procurador General de la República, sin haber subido nunca un estrado, porque el Procurador General de la República es procurador y nunca ha tenido un caso en justicia, nunca se ha puesto una toga para ir a defender o acusar. Y entonces ese señor determina que los fiscales en ejercicio, siendo que toda la información en un proceso es pública, porque también es eso. Todo lo que está en un proceso, desde que está en el proceso, es información pública. Desde que pasa la fase de instrucción. ¿Ya? Ya. Y aquí un ciudadano decidió. Pero, mira, a veces cuando uno ve situaciones como la del procurador, que da una rueda él fue el primero que empezó con lo de las ruedas de prensa sin pregunta, y bandidos los periodistas que van y se prestan. Lo leen y entregan un documento y se escapa por ahí mismo. Sí. Pero además eso tú lo haces grabando un video. Sí, no hacía falta que convocaran a la gente. Tú no tienes que convocarla, nada más para que se vea bonito. No sirve para más nada. Entonces, yo fui una vez a una actividad de uno de los grandes bancos de República Dominicana cuando yo era reportero. Debió ser a finales de los 80 o principios de los 90. Y recuerdo que era una actividad y sacaron a los periodistas porque después que se acabara todo lo que había, iban a decir algo. Y yo le dije, pero vámonos de aquí. Entonces, ¿para qué lo convocan? ¿Para qué nos convocaron? Y yo me di cuenta, y eso era para que me votaran de donde yo trabajaba, que los periodistas no se iban a oír. ¿Y tú sabes qué hice? Que me paré en la puerta y no dejé que ningún periodista entrara cuando ellos llamaron. Y eso no salió en ningún sitio, no hay registro. Forcé a mi compañero a que se respetaran. Porque esto no es un favor que te están haciendo. La información es parte de la vida, no es que no. Entonces nosotros tenemos un sistema de control social, que es eso, un sistema de control social, lo que tiene el gobierno, donde todos los problemas están resueltos en la versión del gobierno, y esa es la única versión que hay. No, y que el asunto es incluso no que ocurran las cosas, sino cómo se dan a conocer. Es un manejo de una imagen, pero es algo ya hiperbólico. Pero es que el presidente Medina fue a Jimaní y inauguró un hospital. Y en el mismo acto inaugural hubo una protesta. Y ahí había periodistas de todos los medios de comunicación. Y yo me di cuenta 2 días después porque alguien los que cubren Palacio, que son los que viajan con el presidente. Sí, los que cubren Palacio, sí, pero son periodistas. Sí, uno entiende, uno supone que sí. Sí, yo me di cuenta 2 días después porque una persona de Jimaní me mandó la protesta. Y eso fue tan grave que esa persona me dice, los periodistas se fueron para el parque y nosotros fuimos al parque y ni así los periodistas... Ah, pero que tú sabes cómo es, que después dejan de cobrar. Porque que eso es lo que pasa, ¿tú entiendes? Sí. Entonces lo que leen o ven los programas o los noticieros donde están esos periodistas no están informados de lo que está pasando. Igual te he escuchado siempre, tú insistes, tú piensas que estamos
porque ha habido muchas vagabunderías históricamente entre esa confabulación entre medios, periodistas, a veces ejecutivos y propietarios, con el poder político, poder económico, pero con el político. ¿Tú piensas que estamos asistiendo a lo peor que se ha vivido en cuanto a control y a complacencia? Yo creo que estamos asistiendo a lo peor que hemos vivido porque las empresas periodísticas se plegaron al gobierno absolutamente fundamentalmente por interés económico. Y sucede que la mayoría de esas empresas periodísticas plegadas al gobierno por interés económico están en crisis económica. Sí, porque hay una crisis también en general internacional de los medios. Pero se doblaron, se doblegaron, se humillaron. Y tú nada más tienes que ver el caso de Lucía Medina cuando el can de las mochilas. Esa señora dijo en el Congreso, yo llamé a los dueños. Como una gracia. Sí, no, como algo ordinario. Como normal. Como algo ordinario. En la época en que tú y yo éramos reporteros, eso no se usaba. Hay una figura que uno piensa que ha ido desapareciendo, del propietario editor. O sea, no era un simple empresario, sino que entendía lo que era una empresa de información. Tú podrías decir lo que tú quisieras de una persona como el doctor Orne, pero él te sentía por ese oficio. O sea, con su concepción reaccionaria, conservadora, pero guardaba cierto respeto al oficio. Y él llegó a enfrentarse a gobiernos que no lo querían y por poco lo llevan a la quiebra. Pero pienso también que, y eso es terrible, a mí me pasó hace como 2 meses, que yo le decía, no sé qué pasó, y yo le decía, dije en mi transmisión de Sin Maquillaje, ruéguenle a Dios que Pepín Corripio viva unos cuantos años más, porque el día que él se muera se va a poner peor la cosa. Ah, sí, porque hay que reconocerle, sí, que él daba cierto espacio de libertad y respiro. Y de identidad, cada medio respetaba la impronta de cada director. Tú ves los periódicos, tú ves el periódico Iber, Litín Diario y no parecen que son del mismo. De igual manera, tú y yo fuimos ejecutivos en medios de esa corporación. Y además, si lo hacía, decían, me dijeron esto, pero no, yo no me voy a meter en eso, sigue haciendo tu trabajo. Te respetó y me respetó a mí. Eso es una parte muy lamentable también. No solo pasa con las empresas periodísticas, sino uno esperaba que el relevo generacional en el empresariado fuera más abierto y parece que es peor que el más viejo. Bueno, hay una investigación que está referida a otro tema que hizo una dominicana que vive en España, que dice, Janet Tineo, que dice que la generación última es más conservadora que la anterior en República Dominicana referente a la mayoría de los temas. Tiene que ver también con el individualismo que se ha desarrollado no solo en la República Dominicana, sino que es parte de todo este movimiento neoliberal que hay en el mundo. Pero obviamente que nosotros tenemos una generación de dirigentes que se siente menos comprometida con cualquier cosa, que incluso no tiene identidad en términos de los intereses que representa. O sea, tú puedes estar de acuerdo o no con una dirigencia empresarial de hace 30 años, que era muy conservadora, como pudo haber sido Luis Augusto Ginebra o Brache, con la de ahora, que es tú la ves servil frente a los poderes públicos, en vez de ser como poder fáctico quien enfrente determinadas situaciones. Entonces, esa postura, que es una postura conservadora, es fundamentalmente de supervivencia individual. Sálvese quien pueda. Sálvese quien Y además pueda. aplican una racionalidad en términos de sus posibilidades como empresa, como negocio, sus dividendos, y no le importa nada más. Con un agravante, yo le decía a uno de esos empresarios, este país se ha ido deteriorando tanto
que hace 10 años había una gran delincuencia en la periferia urbana de nuestras grandes ciudades. Y ese nivel de delincuencia fue de la periferia urbana y ya está en el polígono central. Sí. Y usted, si hizo su cuarto aquí, lo único que puede hacer es irse con su cuarto. Pero ya le tocó a todo el mundo. Esa tragedia que era de la gente de los barrios o de la gente que vivía en el suburbio, no, ya nos tocó a todos. Pero hay una ventaja que tenemos tú y yo. Yo lo único que tengo es la vida. Yo no tengo bienes. Y como yo no tengo bienes, yo no tengo nada que perder. Ahora, el que tiene, sí tiene que perder. Claro, claro. Si hay una borrasca social o lo que sea. El que tiene, sí tiene que perder. Y tú tienes un país con un nivel de inequidad. Tú tienes un país donde el sistema de salud no sirve. Tú tienes un país donde no hay una educación que sirva. Tú tienes un país donde en la época que tú y yo estudiamos, cuando estábamos en tercero o cuarto semestre, teníamos una plaza de trabajo. Pero ya no tiene. El muchacho, la hija mía, después de yo pagarle 5 años de universidad privada, no gana 30,000 pesos. Bueno, vamos a hablar un poco más de esa parte, de entonces de las oportunidades, de las promesas que se hacen, de, bueno, estamos preparando a la gente, están estudiando, y entonces, ¿qué hay después? Si hay correspondencia con ese esfuerzo que hace una familia. Vamos a la pausa primero. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con Altagracia Salazar, periodista, ciudadana y una amiga de muchísimos años. Bueno, hermana, entonces, tú hablabas de ese aspecto de lo que la familia dominicana tiene yo no sé si futuro o presente muy incierto, porque antes era difícil quizá que uno de una familia que no fuera de clase media alta hacia arriba pudiera lograr un grado universitario. Ahora, con todos los esfuerzos y hay más universidades, hay más posibilidades de beca, una muchacha o un muchacho logra el grado, la maestría, el posgrado, muchas veces un PhD, pero no hay correspondencia en las oportunidades que ofrece su propio país. República Dominicana es el país con menos movilidad social de América Latina. Eso lo dice el Latino Barómetro. Eso significa que en República Dominicana el que nace pobre se muere pobre. La movilidad social que en Brasil en un momento fue del 40%, o sea que tú podías mover a un 40% de la población que era pobre a clase media. En República Dominicana no. En República Dominicana la movilidad social es 2%. O sea, de cada 100 ciudadanos que están en pobreza, 2 tienen la oportunidad de, mediante el mecanismo que fuere, salir de la pobreza. Pero lo más grave tiene que ver con los estudios superiores. Tú y yo fuimos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tú y yo antes de terminar, cuando estábamos por mitad de la carrera, los dos estábamos insertados y ya se ganaba. Nos ganábamos la comida y podíamos pagar donde vivíamos porque los dos veníamos de pueblo. Pero sucede que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo la tasa de colocación de los profesionales es 20%. Eso significa que de cada 100 muchachos que logra salir, solo el 20% va a encontrar trabajo. Pero eso es de lo que logran salir. Porque los estudios lo que dicen es que la tercera parte de los muchachos que ingresa deja los estudios antes del tercer año. Porque no puede. Porque no puede. No puede seguir. Entonces tú tienes un muchacho de una familia pobre que hace un esfuerzo por entrar a una universidad, gasta dinero durante 2 o 3 años y a los 3 años abandona. Ese es un ciudadano frustrado. Es un primer tamiz que va expulsando. Va expulsando. Y luego que llega, entonces, si es que logra el grado, y entonces difícil insertarse en el mercado laboral. Entonces, ya desde ese paradigma que fue para nosotros la formación universitaria en la universidad pública, donde la mayoría de los estudiantes que van fueron a la escuela pública, eso no existe. Porque nosotros tenemos la peor educación del mundo.
Y nosotros tenemos 6 años de aplicación del 4% para la educación. Y la educación no ha mejorado un 1%, porque no han invertido en calidad. Y la educación dominicana, tú oyes el discurso, tú oyes al ministro de Educación, al presidente de la República, a todos los acólitos, pero ninguno manda a sus hijos a una escuela pública. Eso es igual que el sistema de salud. Igual que el sistema de salud. Cada vez que venía un ministro y se rescatamos los hospitales, pero esos niños el otro día lo si dijo. pasaban por el Robert Riera, porque pasaban por el frente. El ministro de Salud lo dijo el mes pasado, que están mejores que los hospitales, pero vaya, no. Están muy buenos, pero no para nosotros. No, lo mandan a Estados Unidos. Sí. El presidente le dio una raquiña en una cosa y se montó en un avión. Aquí no había médico para la raquiña. Entonces, no puede haber un país para un tipo de ciudadano y un país para otro tipo de ciudadano. Y hay otra manifestación de ese problema, Altagracia. La concentración en 2 o 3 manos privilegiadas, ya no de las familias oligarcas tradicionales, porque aquí han surgido unos oligarcas a la carrera, fruto de, ¿verdad?, el oportunismo político. 20 años de oligarquía. Que ya tienen unos privilegios. Y entonces para eso están las mejores becas que financia el Estado. Pero no solo eso, muchachos que logran con su propio esfuerzo, un ejemplo, graduarse, obtener una beca, porque obtuvieron la mejor nota para una Fulbright y una cosa de esa, van y se gradúan en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. Cuando vienen, el mercado lo que les ofrece son salarios muchas veces, muchachos que tienen hasta un PhD de 35,000, cuando más 40,000 pesos. Cuando más, iban en coche. Entonces, al contrario a esto, hay otros privilegiados que no se sabe si es que fueron los mejores, pero consiguen unos puestos en que ganan o en dólares, en el servicio exterior, un dineral, o en algún ministerio, 250,000, 300,000. Yo escribí en el 2014, creo que fue, un reportajito para el Digital 7 Días y le puse: padres profesionales de éxito, hijos con buena suerte. Y lo puse a propósito de una declaración que dio el presidente del Senado, Reinaldo Pared, diciendo que ellos habían sido profesionales de éxito. Y es verdad, lo único que nada más probaron el éxito en el Estado. Tú y yo tuvimos que, tú fuiste al periódico Hoy, tú trabajaste en El Siglo, yo tuve que trabajar en 10 sitios para que digan que yo soy. No, ellos nada más han trabajado en la administración pública. Pero cuando tú ves el sistema que ha establecido el Partido de la Liberación Dominicana de colocación de la familia, y yo lo demostré en ese trabajo, eso llora ante la presencia de Dios. Aquí hay familias que tienen un ingreso superior al $1,000,000. Más de una. Más de una, un ingreso legal. Sí. Superior al $1,000,000, cuando el 72% de los dominicanos tiene un ingreso menor de 18,000 pesos. Entonces, así no puede. Un país, los países con más calidad de vida no son los que tienen más ricos y no menos pobres. Sí. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo aquí en el continente Uruguay. La economía de ellos no se van a gloriar como hace aquí tanto el presidente Fernández como el presidente Medina, que el PLD ha incrementado el tamaño de la economía en tres veces, ¿verdad? Un volumen grandísimo. Sin embargo, en Uruguay es la mitad, o quizá un poco menos, pero es el país que tiene menos desigualdades. Es un país que en gran medida tiene el mejor sistema de educación. Unos planes de retiro. Sí. No ahora que se están usando esos planes envidiables hace muchísimos años. Sí, pero es eso. Entonces nosotros tenemos un país donde ha crecido la economía y la inequidad, y donde la gente tiene menos oportunidades. Y esa yola en el corazón que uno creía que se iba a superar después de todos estos años de crecimiento económico, te dice en Hogar que no. Yo siempre digo que si no fuera por Haití, nosotros estuviéramos en peor lugar de todo, pero ahí, gracias a Dios, está Haití. Para tener una referencia, decir que este está peor. Este está peor. Tú buscas los datos de nutrición, Haití está peor que nosotros. Tú buscas la mortalidad infantil, Haití está peor. Tú buscas, pero después el resto de América. No, y ahora está sirviendo para un pretexto exquisito, que es que cuando se quiere decir del problema en la educación o salud, dice, bueno, lo que pasa es que esas cifras están influidas por el problema de esa población que como tiene bajo nivel, y esa es la salvación. Pero gracias a Dios que existe Haití, porque si no existiera Haití no hubiera pretexto para explicar esto.
No hay manera de tú decir, hace 4 años, yo he estado estudiando lo de la salud, hace 4 años, República Dominicana era superado por 2 países, superaba 2 países en mortalidad infantil, que eran Guyana y Haití. Pues Guyana hizo un plan de mejoría y ya República Dominicana está por debajo de Guyana. Por debajo de Guyana. O sea que de aquí a nada, si Haití se estabiliza, nos supera también. Entonces tú dices, ¿y cómo te explica un crecimiento económico en un país donde mueren 11 niños cada día? 11 niños menores de 28 días mueren todos los días en República Dominicana por cuestiones asociadas al sistema de salud. Ah, que hay mucha parturienta haitiana, sí, es verdad, pero no son la mayoría. No es como nos enseñaron estadística, un valor modal que vaya a influir de esta manera hasta cambiar la tasa. Hasta cambiar la tasa, porque si te dicen, no, la mayoría son haitianas, no es verdad. Por una cosa muy simple. A propósito, si tú sales a la calle, en un barrio, y la mayoría de la población todavía es dominicana, eso te da el índice. Porque no hay que ser técnico de la NASA. Sí, a propósito de eso y del abuso de las cifras y las cosas que se repiten y se dicen, Sí. yo recuerdo que hace muchos años, y cuando estaba en auge el doctor Peña Gómez, que mucha gente entendía que si él ganaba era el acabose, y que era el hombre de la fusión y todas esas cosas. Que nada más lo dijeron Bicho y Balaguer. Sí, él murió y bueno, si para mucha gente se dio peor, pues lo peor ha seguido creciendo porque hay muchísimos haitianos, pero ya no encuentran, no pueden culparlo después de muerto, ¿verdad? Se han inventado ahora que hay muchísimos traidores, fusionistas, qué sé yo qué. Sí, Bueno, sí. Pero lo que le dan empleo a los haitianos. lo que decía Rosario Espinal. Sí, un artículo. no, yo me reí mucho porque cuando el presidente del CONEP dio una cosa, acabando por que sí, que estaba de acuerdo con el muro, a mí me mandaron una foto de Villa Altagracia de su finca. Ni un dominicano. ¿Verdad? Ah, bueno, pero quizá un muro que él quiere para encerrarlo ahí, que sigan trabajándole. Ni un dominicano. Aquí, Manuel Espinosa Rosario escribió en estos días un trabajo diciendo que en San Juan no se puede sembrar una libra de habichuelas y no hay mano de obra haitiana. Bueno, y los que siembran bananos, cada vez que sube ese discurso y comienzan a deportar a diestra y siniestra a braceros haitianos, inmediatamente los cultivadores de bananos se quejan porque no tienen mano de obra. No, ni en Moca hay quien limpie las granjas. Pero yo siempre digo, el migrante va a donde hay trabajo. ¿Por qué se están yendo los dominicanos en Yola otra vez para Puerto Rico? Porque entienden que tienen una oportunidad. Eso ¿Es es así? Sí. Te decía respecto a eso, por la falta de criterio como de objetividad que ven volviendo a la gente, porque uno entiende que el común de la ciudadanía crea cualquier cosa muchas veces, claro, que se repite en las redes sociales. Ese tema, el tema haitiano, yo he hecho el ejercicio y en alguna reunión solo he dicho haitiano. La gente inmediatamente se espanta, sí, hay como una antena que se para. Y entonces algunos me han dicho, ¿haitiano qué? Digo, no, yo nada, solo dije una palabra. Pero tú eres pro o contra. Han trazado como una línea, digo, pero contra o pro de qué. Tú sabes la vergüenza periodística, porque a mí me dio vergüenza ajena, que este país lo tuvieron una semana hablando del pacto migratorio y que ningún periódico lo publicó. No. Después, o sea, eso. Nosotros lo pusimos y mucha gente decía, ¿dónde lo consiguieron? No, porque eso está ahí Oye, en el portal. Eso, pero esos periódicos escribieron de todo y ninguno. Y se cansó mucha gente de repetir que eso era contra la soberanía cuando estaba muy claro diciendo pero que eso, no. Eso a uno le da náusea. Que no iba a inferir en nada en las políticas internas. Hay de gente que uno espera una cosa, pero hay de otra que no le esperaba. No, bueno, yo me asombré que Guillermo Moreno escribiera todo un artículo. Y digo, pero bueno, entonces, ¿en qué pie que estamos parados? Estamos parados. Es vergonzoso. Y muchos lo hacen por simple oportunismo. Oh. Eso fue vergonzoso, el papel de Alianza País, del PRM, fue una cosa vergonzoso de verdad. Pero además sin ningún fundamento, nada más para montarse en la ola. Por eso yo entendí a Antonio Marte. Él dijo, pero si a todos los otros le va bien, déjame yo subirme. Y mira que se le ha ido bien. Sí, pero todo el mundo quiere subir. Quiere que le vaya mejor. Quiere que le vaya mejor, porque es así. No, hablando de eso, del asunto ese de la supuesta fusión, invasión y esas cosas. La gente es tan tal que yo publiqué una documentación
El profesor que escribió la canción famosa Regalo Mejor, Soler, Sí. fue un doctor en filosofía dominicano. Y su tesis de hace muchísimos años era retomando las ideas de Hostos, de Casado Martí, donde él dice ahí de quizá la posibilidad de que se pueda hacer una especie de acuerdo para que muchas de las cosas entre el Estado haitiano y el dominicano sean en conjunto. Esa idea también la tomó en uno de sus libros Balaguer, primero en El Centinela de la Frontera y después en La Isla al Revés, en donde él propone directamente Balaguer, de hecho, un pasaporte único, una constitución única, que nadie puede decir que Balaguer era un pro-haitiano, todo lo contrario, claro. Usó mucho el antihaitianismo. Pero el fanatismo llega tal que hubo uno que me escribió insultándome y amenazándome, diciéndome que yo había falsificado. Que cómo es posible que un patriota así no va a escribir eso. Y digo, bueno, hermano, compre el libro. No me puede pedir tanto como que se los regale. Pero volvemos a eso. O sea, primero que la gente, con lo del pacto migratorio, a mí me dio vergüenza ajena. Porque la mayoría no, la gente no lo leyó. Porque por lo menos los puntos fundamentales nadie lo leyó. Estaba todo entonces, claro. Que no era vinculante. Que no era vinculante. Tú se lo decías a la gente. Y entonces yo ya resolví eso diciéndole no. Como yo no contrato haitiano, yo no le doy trabajo haitiano, yo... Mira qué interesante que el presidente de Colombia, un hombre conservador, el señor Duque, yo vi el razonamiento que él hizo para defender que Colombia firmara el pacto. Y decía, nosotros tenemos una situación migratoria ahora crítica por la cantidad de venezolanos que están viniendo. Y yo decía, mira, el razonamiento de él es exactamente lo contrario de los antihaitianos aquí, que entienden que por el hecho de que hay inmigración haitiana, que eso nos va a perjudicar. Y es lo contrario. Pero además, porque es un protocolo para usar universalmente que ante cualquier diferendo entre los países, mira, aquí está el protocolo. República Dominicana tiene a 2 millones de ciudadanos fuera. Según el estudio último que se hizo, en Estados Unidos hay 2 millones y algo. Y en total en el mundo 2 millones 500 y tanto, 2 millones y medio, más de 2 millones. Un país que tiene 2 millones y pico de ciudadanos fuera, que además vive de eso. 7.000 millones de dólares. Porque 7.000 millones es la tercera parte del presupuesto del año además, que viene. Pero no solo eso, que esa es una porción de moneda dura que nos sale totalmente gratis aquí, porque ese esfuerzo de trabajo no se hace aquí. Pues, este país no que tiene 2.5 millones de inmigrantes pierde la posibilidad de defender a esos 2.5 millones de inmigrantes. Por un prejuicio y una manipulación. Pero yo me encontré con gente, incluso inmigrantes. No, porque eso es lo otro. Que te dicen, es que nos han metido en la cabeza que nosotros tenemos el derecho de emigrar, de irnos donde nos dé la gana, pero que somos especiales, que a nosotros hay que aplaudírnoslos, pero que otros no tienen ese derecho. No tienen ese derecho. Entonces, mira, recuperar, yo no le perdono a Leonel Fernández. Nunca se lo voy a perdonar. ¿Qué cosa? Que este tollo lo hizo él. ¿Por qué tú dices que lo hizo él? ¿Por qué lo hizo él? Porque cuando Leonel Fernández asumió, siendo un académico que lo es, el discurso ultraconservador. Sí, eso yo nunca lo he podido asimilar. No se parece en nada al toda esta oleada antihaitiana resultó a partir del año 2007. Y quien lo auspició fue Leonel Fernández. Lo prohijó, sí. Lo prohijó. Gente que ya estaban en el ostracismo de la historia y él lo recuperó. Lo recupera y le dio nombradía. Ese tollo que hizo Roberto Rosario, además de poner este país a gastar una cifra de dinero que uno no sabe de qué tamaño es, lo auspició Leonel Fernández. Porque aquí todo el mundo sabe que un solo mensajito presidencial hubiera sido la diferencia. Y ese tollo empezó en el 2007. Entonces, la persona que en un momento de la vida tú entendías que iba a dar el paso a la modernidad de la República Dominicana, o el partido, o la institución, me decía un amigo religioso esta semana, amigo tuyo también, no quiero dar su nombre, fue a visitarme a mi casa y me dijo, ¿cómo vamos a recuperar la esperanza, Altagracia? Cuando Leonel Fernández
llegó al poder, yo imprimí el discurso y lo repartí en la iglesia. Y ahora, todo eso, exactamente todo lo contrario. Y este país está sumido en una crisis de educación, en una crisis de esperanza, en la que nosotros tenemos sectores que lo único que han ido es a enriquecerse y que además entienden que ese enriquecimiento del que solo un grupito se ha beneficiado, nosotros tenemos que mantenerlo, porque es algo así como en la Edad Media, de que Dios lo decidió así. Dios le debe, como dice un amigo. ¿Sí? No, algunos creen que engañan a Dios. Bueno, pero nada, desde el ejercicio ciudadano primero y después periodístico, ¿cómo luchar para, si no desmontar, porque tengo una maquinaria muy poderosa, día a día entender y tratar de hacer que otros entiendan? Yo siempre le digo a la gente, desde que empezó la organización de Marcha Verde, que hay que convencer a una persona. A uno. A uno. Que como uno no es un gran líder, ni un gran influenciador, en el caso mío ya ni siquiera tengo acceso a los medios de comunicación masiva, yo trato de convencer a una persona, de que una sola persona razone que lo que está pasando no está bien. Y que no está bien que el 2% de la población disponga de toda la riqueza del país y el resto viva de la miseria del país. Convenciendo a uno, ya uno avanza. Ese convencer a otro. Ese convencer y al otro. Y al otro. otro. Exactamente. Recordando el poema Masa tan lindo de César Vallejo. Sí. Vamos a otra pausa. Cuando retornemos, vamos a continuar tocando otros puntos del ejercicio periodístico. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos disfrutando esta conversación con la colega, amiga y hermana de tantos años, Altagracia Salazar. Bueno, a todo esto, el poder le gusta tener medios a su disposición. Aunque cualquiera diría, pero bueno, pero es lo mismo que hacen en todo, pero no es exactamente por eso que ellos repiten tanto, sino también para evitar que otras cosas salgan y se digan. Pero como estamos en una democracia, ¿verdad? O sea, porque no, esto no es una dictadura. ¿Te entiendes? Ellos son orondos diciendo esto es democrático. Es difícil que en este tiempo le digan, ve y mata a ese periodista o ciérrale ese medio. Pero sí hay formas y formas, ¿no? Por ejemplo, tú has sido sacada de varios medios. Yo tengo un récord. Un récord. Vamos a ver, tú estuviste, supimos lo que pasó. Después de casi 15 años, yo tuve que dejar de hacer Aquí en Madruga. Aquí en Madruga, sí, yo estuve en esa despedida. Ajá, sí. Y Aquí en Madruga para mí la salida fue muy dolorosa porque Aquí en Madruga era el espacio en el que yo sentía que yo podía. Antes de eso habíamos estado en Supercanal. En Supercanal. Y por la forma en que te sacaron, sí, yo me fui contigo. Sí. Entonces, yo pienso, en el caso de Aquí en Madruga desaparece fundamentalmente por presión económica. Y yo lo dije, yo llegué a un momento en que ya entendí que no valía la pena la lucha. Y después se produce mi salida de CDN. Pero a ver, vamos a detener un poquito ahí. Porque tú rentabas un espacio, ¿verdad? Uh-huh. Tú le pagabas al canal. Pero para tú pagar necesitaba tener anuncios. Entonces, esa es una de las formas en que los tentáculos de poder... Yo nunca tuve un anuncio público. No, pero no del público, porque que no del público. Eso es lo que mucha gente piensa, es que se envían señales al sector privado o a la publicitaria. Yo nunca tuve un anuncio público. De hecho, yo tuve 5 o 6 anunciantes que tuve una fidelidad increíble. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Hubo una serie de situaciones. Por ejemplo, en impuestos internos, a mí me congelaron el RNC porque había una investigación, porque yo había evadido no sé qué cosa.
O sea, tú eras la gran evasora. Sí, yo estaba acogida al mismo método de cosas del ITEVI. Yo no sé de eso, de números. Después se demostró que no, pero yo tuve 6 meses sin hacer una factura. Suficiente para ahogar un pequeño esfuerzo. Sí. Entonces, va pasando cosas, te suben la tarifa, que sí. Llegó un momento en que yo dije, pero esto es una lucha demasiado grande para yo tener. Un amigo empresario me dijo, tú no te das cuenta que te están cerrando el programa. Él lo vio primero que yo. Porque yo en principio fui inocente. Pero fue una presión económica tras otra, hasta que yo decidí que ya no valía la pena. Uno no se da cuenta, uno no ata cabos hasta que ve que hay muchas evidencias, ¿no? Luego de ahí entonces... Yo trabajaba en CDN, sí, porque yo hacía las dos cosas. CDN fue una experiencia increíble. Yo he estado 3 veces en CDN. ¿Tú fuiste directora? Yo fui directora, después estuve en CDN Radio con Uchi, después volví a CDN Radio, ya que no estaba Uchi haciendo el programa de la tarde. Cuando estaba Diana. Cuando estaba con Diana y Franklin y Esperanza Ceballos. Y cuando Nuria está ahí, Nuria me pide que sustituya a María Isabel Soldevila. Como yo no quería trabajar en CDN en televisión, yo le dije, está bien, yo lo voy a hacer, no me pagues. Así fue. No me pagues. O sea, yo lo hago gratis. Entonces, sigo trabajando en CDN, televisión, y en la campaña electoral, yo no sé si ustedes quieren sacar cálculo, pero en la campaña electoral del 2016, en el 2015, alguien compró el espacio de la tarde. ¿Verdad? Qué casualidad. Ese fue el que le gustó. No, pero que... además tú tienes culpa porque tú lo habías pegado. Entonces tú le diste un rating que él quería. El espacio de la tarde de radio de 5 a 7, que era el espacio estelar aquí de una radio, que estaba bien posicionado. Sí, yo no me lo perdía. Entre el tapón eso era un palo. Alguien decidió comprar ese espacio y lo compraron. Sí, yo recuerdo. Sí. Entonces ya ahí terminó esa parte. Entonces ahí terminó esa parte y la empresa me dice... Pero quédate tú estabas trabajando en televisión, quédate ahí. Yo ni siquiera tenía contrato. Yo me reí porque cuando yo salí yo no tenía ni contrato de trabajo. Porque yo técnicamente estaba trabajando en un programa que no existía. Ya. Y después viene el incidente de CDN en el que nos quieren imponer compañía. Bueno, allá tú estabas entonces con Edith Febles y con Ricardo Nieves. Pero ya ahí tú estabas formalmente trabajando. ¿O no todo? No. No. O sea, ahí tú estabas todavía, eso era pro bono. No, o sea, yo cobraba, pero no por ese trabajo. Ah, no, sino como si tuviera el trabajo anterior. Bien, porque tengo entendido que Nieves estaba con un acuerdo sin cobrar. Ajá. Bien. Edith sí era como la coordinadora del programa, ¿eh? Entonces ahí que ya sabemos lo que pasó, Edith consigue una información muy bien documentada y habla, y parece que eso no le cayó bien a alguna gente. No. Comenzando con el procurador. Exactamente. Y entonces, ¿cómo lo llaman a usted y le dicen, esto va a cambiar o qué? Bueno, a mí no me llamaron. No. A mí no me llamaron, yo no sé si por lo que fuera, pero no me llamaron a mí. De hecho, Edith se reúne 2 veces con la administración antes de que yo lo sepa. Y cuando yo lo sé, ya Edith había hablado con Alba. Y yo digo, no, ya yo estoy muy vieja, yo el 10 de enero cumplo 58 años. Ya lo menos que yo puedo decidir en la vida es con quién yo me siento. ¿Verdad? Aunque sea eso. Aunque sea eso. Porque tú te vas a ser millonaria. ¿No? Ya lo menos que yo puedo decidir en la vida es con quién yo Le hablaron en principio de una persona más. De una persona más, sí. Entonces, bien. Y el argumento que dieron era que no podían vivir sin esa persona. Es verdad, que no podían, así mismo. Más o menos fue Más o menos, o sea, que es necesario. Esa persona es necesaria, porque los aportes, lo grande es que ese programa, que era el único programa de esa empresa que aparecía en los ratings. Marcaba bien. Ahora, con esa persona que era absolutamente necesaria, no lo ve nadie.
No, porque a veces el problema no es que se vea, el problema es que no se vea otra cosa. Eso a mí me resulta muy Pero, curioso. pero tú ya habías hecho una especie de trasvase y estaba en un cierto horario en la radio, en la Z, en que Z. hay personas que uno le tiene respeto. Estaba tú, Andrés Nieves Ricardo, y Domingo Páez. Y este joven también, Mendoza, me parece. Él después estaba en otro horario. Entonces, que es un joven también que tiene mucha suficiencia, sí, tanto en el deporte como en otros temas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, la empresa me dijo que yo ganaba mucho. ¿Verdad? Y que ellos no están acostumbrados a pagar tanto. A pagar tanto. Entonces, que tú lo estabas quebrando con ese sueldo. Más o menos, eso fue lo que 2 millones al mes te pagaba. Entonces, pues eso fue. Sí, eso fue lo que me dijeron. Eso es lo que yo tengo que decir. Eso fue lo que me dijeron. Bueno, es una cosa como para un guión de película, sí, que tú ganas mucho. Tú ganas mucho, que allá no pagan tanto. Una empresa que... Que lo sabían que yo ganaba mucho, porque me llamaron y acordamos No, pero además que tú no le pusiste una pistola en el pecho, no, págueme eso. Páguenme si a ti se te pagaba era porque tú, no me gusta decir tanto esa palabra, en el mercado, porque es un mercado laboral, tú vales ya eso y mucho más. Sí, entonces eso fue lo que me dijeron. Y ya ahí tú dijiste, ya no afano más. Ay, no, porque como te digo, ya yo pienso que, de hecho, probablemente en enero yo empiece a trabajar en otro sitio. Pero también... Medio de comunicación también. Sí, más o menos. Pero yo pienso que uno tiene que entender, donde quiera que yo vaya, la misma persona que llamó a un sitio va a llamar al otro. Sí, no, porque el problema no es el medio, es Altagracia Salazar. Donde está, no la quieren ahí. No la quieren ahí y yo voy a vivir tengo que vivir. ¿Y de qué tú te estás ganando el pan ahora? Bueno, yo siempre he sido pluriempleada. Yo sé que sí, que tú tienes no sé si está con lo que tú hacías con Adalberto, de unos documentales muy buenos. Yo siempre he sido pluriempleada. Trabajos que se pagan a destajo. A destajo, siempre he sido pluriempleada. Y ahora voy a tener que si se quiere, afanarme un poquito más en eso. Pero no voy a insistir en estar en los medios. Obviamente yo tengo un privilegio. En ningún lugar me han votado porque yo he hecho algo incorrecto o porque no he trabajado bien. Entonces, eso es una ventaja. Alguien debe querer a un periodista decente. Alguien debe estar interesado en un periodista que hable, una periodista que hable la verdad. Si no, me quedo en mi casa. Además, tú sabes que yo cocino muy bien. No, me consta. Es un peligro para la dieta ir mucho a tu casa. Y además esas orquídeas que están muy bonitas, tú tienes más tiempo para ello, ¿verdad? Sí, pero tú tienes ahora un espacio en la red YouTube que es Sin Maquillaje. El mismo que tú hacías siempre por Instagram y todo. Camino antes en la madrugada, Teleantillo a CDN. Ahora lo haces de tu casa a las 6 de la mañana. Sí, es en vivo por YouTube. Yo llamo a quienes no estaban enterados a que sintonizan en YouTube a las 6 de la mañana, Sin Maquillaje con Altagracia Salazar. Sin Maquillaje es un chiste originalmente, pero ha despertado una solidaridad, sobre todo de gente que yo no conozco, que también te alienta a que tú sigas trabajando. Sí, yo veo los mensajes, te quiero y mucho. Y haciendo eso, porque Sin Maquillaje tiene una presentación que se la hizo un dominicano que vive en Estados Unidos. Altagraciasalazar.com es un dominio que me regaló un dominicano que vive en Estados Unidos, que lo registró, que hizo todo lo que hay que hacer. O sea, gente que absolutamente yo nunca en mi vida he visto ha hecho un esfuerzo para que yo siga diciéndole la verdad a la gente. Porque tú tienes credibilidad y eso vale, eso no se compra en el mercado. Eso es lo que alguna gente no entiende. No, como Don yo digo... Justo le dijo a mi papá, que era un viejo muy sabio, siempre nos enseñaba una cosa, y hay cosas que tú no las puedes tener al mismo tiempo. Tú no puedes, si tú quieres conseguir fortuna, cosa mala vida, la brava, tú no puedes pretender que ya tú conseguiste eso, te lo vas a disfrutar tu cuarto. Ahora, no pretenda que al mismo tiempo tú tengas respeto de los demás, porque no lo va a tener. Entonces yo por ese lado me siento muy bien. Hay gente como Remo, el de Remolacha. Ajá. Yo no sé quién es Remo. No, Remo es una persona tremenda. Entonces Remo me redirecciona ahí. Sí, y tú tienes pero un me gran llama, público. mire, vamos, yo
cómo yo colaboro. Una cantidad de Él nos gente, ayudó bastante a nosotros también. una cantidad de gente que absolutamente desconocida, ayudando. Por cierto, un ejercicio de comunicación interesante de Remo, porque era así con desenfado y de manera irreverente las cosas que él le dice a los políticos, como él los llama, una palabra, y la gente se goza eso. Claro. Porque de alguna manera la ciudadanía, estando aquí o fuera, y mira lo que está pasando con la comunidad dominicana en Estados Unidos, cada vez que va un funcionario de estos políticos, se las canta Claro ahí porque sí. está harta también. Todos estamos hartos. Bueno, muchísimas gracias, querida hermana y amiga. Ha sido un grandísimo honor y placer conversar contigo. Yo no tengo duda de que tú todo lo que hagas va a echar hacia adelante. Y además, tú eres de las personas felices que no se ponen a ambicionar tanto, porque ¿para qué? Para entonces vivir preocupado si te roban lo que va a tener. Yo lo digo, tengo 2 hijos, 3 nietos y miles de orquídeas y eso nadie me lo va a quitar. No, jamás. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Muchas gracias. a ti. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.